Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy tenemos como invitado a un abogado para hablar sobre los cambios en el sistema de justicia en nuestro país, sobre qué nos falta para que alcancemos, ¿verdad?, ese sistema sano que ejerza una justicia equitativa y justa, ¿no? Valga la redundancia. Este ha sido uno de los reclamos, amigos, más importantes de la ciudadanía, que va de la mano con el control de la corrupción y la seguridad ciudadana. El presidente Luis Abinader, quien tocó casi todos los puntos importantes en su discurso del 27 de febrero, volvió a referirse al ejercicio de una justicia transparente. Hay muchos temas importantes pendientes en este aspecto. Por ejemplo, uno de los temas en el tapete es el de la Cámara de Cuentas. Bueno, según se ha publicado, hay investigaciones que establecen que en ese organismo se alteraron múltiples auditorías para beneficiar a exfuncionarios de dependencias oficiales que eran examinadas. Bueno, próximamente el Senado escogerá a los nuevos jueces de la Cámara de Cuentas, cómo es su atribución, como también lo es, por ejemplo, la elección de los miembros de la Junta Central Electoral y el Defensor del Pueblo, que por cierto es una figura, es como una institución no paralela al Procurador General de la República, y también elegirá a sus suplentes. Pero recordemos, amigos, que la Cámara de Cuentas es el órgano constitucional de control externo, o sea, desde afuera, de los recursos públicos, primero, ¿verdad?, de los procesos administrativos y de todo lo que es el patrimonio del Estado, por eso su importancia. Y esto lo realiza a través de auditorías gubernamentales. Entonces nos preguntamos, si la Cámara de Cuentas es una institución robusta en este momento, que es lo que queremos saber, si lo es. Si es así, ¿por qué permite evadir responsabilidades a sus ejecutivos? Bueno, la administración del presidente Abinader parece esforzarse por conseguir transparencia en su administración, cosa que no es nada fácil. Muestra de esto, digo yo, ¿verdad?, ha sido la decisión de publicar en medios de prensa los pagos a los contratistas del Estado. Esto es muy importante, esto tiene que constar para ver los pagos, quiénes son y todo. También en cuanto a la aplicación del esquema de alianzas público-privadas que se ha anunciado para la construcción de obras públicas, hay que estudiar muy bien, señores, pero muy bien cómo se realizarían estos contratos, que no es que no vaya a ganar el inversionista, pero que no vaya a perder el Estado, ¿verdad?, que sea algo equitativo. Bueno, hay muchísimas preguntas que nos hacemos, por ejemplo, sobre lo que es la actualización del Código Procesal Penal. Esto está engavetado. La ley de la reglamentación de tierras, el uso y la administración del agua, y bueno, con eso hemos hablado con nuestro invitado de hoy. Y la tan reclamada reforma del sistema de pensiones. También se habla, amigos, de una ley que regule el lobismo o cabildeo, ya que nos acordamos aquí en la mente todos esos escándalos como el de Odebrecht, aquel, que se habló de todos esos cabildeos y sobreprecios y demás. Bueno, pero para conversar sobre este tema, amigos, hemos invitado a este programa al jurista Víctor Turbí, un estudioso, amigos, y con vasta experiencia en el sistema de justicia. Bienvenido, Víctor Turbí. Hace mucho que no nos das cariño con todas tus explicaciones sobre el sistema de justicia y sus intríngulis. Buenas tardes, Mónica, y a los amigos televidentes. Para mí siempre un placer estar en tan importante y visto programa. Bueno, Víctor, como he dicho, vemos que son muchos los temas para conversar contigo. Y siendo el sistema de justicia uno de los pilares, aparentemente, ¿no? Y digo aparentemente porque hay que esperar 4 años para hacer la evaluación completa. Siendo aparentemente uno de los pilares que sacó el presidente Luis Abinader como presidente, que por el que votamos, ¿no? Y además lo que necesita el país y lo que él ha dicho. ¿Cuáles tú crees que son en este momento los principales cambios que necesita el sistema de justicia y sus principales fortalezas? Por ejemplo, este Código Procesal Penal, que está
que vuelve, lo estudian, lo devuelven, que no se acaba de aplicar, la importancia y todas estas cosas que he enumerado. Háblame un poquito de cómo ves el sistema en general. Mira, Mónica, el sistema de justicia dominicano en sentido general, podemos decir que se fundamenta en una multiplicidad de problemáticas que hay que analizar y ver en conjunto. Cuando el señor presidente habla de una justicia independiente, yo decía, bueno, pero a veces los presidentes deben de tener el atrevimiento de un asesor que le diga al oído, señor presidente, no se debe decir eso hasta que no avancemos un poco más. Porque en honor a la verdad, si bien es cierto que todos estamos de acuerdo en una justicia independiente, no es menos cierto que no solo el Ministerio Público debe ser independiente, porque es una parte del sistema, una parte que tiene que ver con la implementación, la planificación de la política criminal del Estado y que puede ir a lo que es la prevención, la investigación y finalmente la imputación, la acusación y la procura de justicia ante el Poder Judicial. Siendo así las cosas, entonces, hay que observar que el Poder Judicial también tiene que jugar un rol fundamental y que, por supuesto, el Poder Ejecutivo en esta parte no debe tener una intromisión. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, tenemos que fortalecer al Ministerio Público y al Poder Judicial. Y con ello, entonces, podríamos sí hablar de un sistema de justicia fuerte que se pueda consolidar y que pueda dar respuestas a todos los ciudadanos que día a día van a los tribunales en busca de justicia y en busca de que se implementen mecanismos que tengan solución de conflictos. Víctor Turbí, abogado, estudioso de la justicia, ¿cómo evalúas tú que podemos fortalecer también el sistema legislativo, dado que, por ejemplo, una forma ha sido la boleta por voto directo? Eso ya se ha conseguido para que uno pueda votar por una persona que ve, incluso se ha hecho a nivel de los municipios, pero ya una vez están instalados ahí en las cámaras, donde, como tú dices, hay errores por omisión y por cosas que también se hacen mal. ¿Qué pudiéramos hacer para tener un cuerpo legislativo que responda más de una manera que pueda ser un contrapeso en equilibrio, ¿no?, con este sistema de leyes, de justicia? Muy interesante tu pregunta, Mónica, de verdad que sí. En primer lugar, se hace menester un fortalecimiento de los partidos políticos, que son los que en principio dirigen la clase política. Y de ahí entonces pasamos a lo que es la responsabilidad de representar y legislar a cada legislador. Ahí hay dos aspectos que hay que ver. Uno tiene que ver con que nuestros legisladores puedan jugar un rol más efectivo, más consciente de la situación actual y de la naturaleza del cuerpo legislativo a que ellos pertenecen. ¿Qué implica esto? En primer lugar, los legisladores tienen que entender cuáles son las normas que no necesitan ser prorrogadas, las normas que necesita una nación para poderse desarrollar, pero no solo identificarlas, sino que puedan salir con calidad, porque un Congreso puede votar, aprobar varias normas, y si no existe un fundamento de calidad en correspondencia con el aspecto social, político y económico, no vale la pena. Te pongo un solo ejemplo. Por ejemplo, nos hemos dado dos leyes en el ámbito político, la electoral y de partidos políticos. Prácticamente normas que más del 50% son inservibles. No lo quiero yo decir, no lo quiero ver así, pero lo ha dicho el Tribunal Constitucional cuando ha declarado un sinnúmero de articulados de esas dos normas inconstitucionales.
El Tribunal Superior Electoral lo hizo, el Tribunal Superior Administrativo. Entonces, ahí está el problema. Primero, la fortaleza de estas herramientas que vengan a servir para resolver los problemas que estamos pasando en un momento determinado los dominicanos, las dominicanas. Eso es lo primero. Pero en segundo lugar también se hace menester que los legisladores representen de manera real a esa población que le dio un voto de confianza, que los escuche, que vea cuál es su aspiración, porque hoy día, Mónica, no basta de que un Congreso pueda sancionar una ley. El aspecto de legalidad es una cosa importante, pero ese aspecto de legalidad debe de venir revestido con un aspecto de legitimidad. Y para ello, entonces, ese aspecto de legitimidad tiene que venir a la par con otros elementos como el de transparencia, institucionalidad, escuchar los diferentes sectores y demás. Si ello es así, entonces podríamos encaminarnos a tener leyes fuertes y a que un país se pueda desarrollar y que también los inversores extranjeros puedan ver de que la seguridad jurídica del país pues anda bien y que merece pues invertir en ese país, y que los dominicanos y dominicanas que día a día salimos del país podamos tener la esperanza y tener además la garantía de poder regresar a nuestro país a invertir y fomentar eso de que nuestro país es seguro, es funcional y que hay institucionalidad, no obstante siempre a los problemas que puedan existir, que puedan aparecer como es natural en una sociedad. De hecho, el presidente Luis Abinader mencionó que hay bienes del Estado que pudieran venderse, transarse en acciones para que esos dominicanos que trabajan en el exterior, que pueden ir aportando poco a poco a obtener un capital aquí, pueda hacerse lo que se llama un capitalismo social y puedan invertir, pero para eso se necesita una seguridad jurídica. Ahora bien, Víctor, tú hablas de la representatividad del legislador, de que el legislador tiene que representar al que le echó su voto. Yo te pregunto, mucho se habla y desde que yo soy pequeña oigo ese discurso. Sin embargo, cada vez que se vota un legislador, yo no veo cuál es el mecanismo que su representado puede acercarse al legislador a decirle que necesita esta o cual ley o que esto no anda bien. ¿Hay mecanismos para estos o realmente hay en el Congreso un bache aquí de que no se hace como debe de que no hay estos mecanismos disponibles? No, mira, Mónica y amigos televidentes, en honor a la verdad, existen hoy día en nuestra legislación, tanto en las leyes adjetivas como en nuestra Constitución. Lo que pasa es que en honor a la verdad se pone poco en práctica. Lo primero es que desde el punto de vista legal, cuando se habla de representación, no implica que un elector en unas elecciones, cuando le da poder a un legislador para que les represente, ya este legislador se va al Congreso y no lo ve hasta que pasan 4 años. No. Por eso. Ello implica de que el legislador vaya de la mano a escuchar las necesidades de esas comunidades, de esas provincias y a nivel general del país. Porque no basta solamente que te di poder y ya tú me representas para hacer que lo que tú quieras. No, yo en 1 año tengo una propuesta, en 2 años puedo tener otra. Además que las necesidades que puedan surgir. Entonces me parece que el legislador dominicano debe poner más el oído en la comunidad, en las provincias, para ver las necesidades que puedan surgir en un momento determinado. Además de los mecanismos existentes hoy día en nuestra Constitución. Existe el plebiscito, existe el referéndum, que son mecanismos reales de la población.
Pero nunca se ha utilizado. No se utiliza porque prácticamente la Constitución del 2010 es que hace que se puedan incorporar estos mecanismos en el cual la población se pueda empoderar de temas importantes de su país. No vivimos hoy día, principalmente en América Latina, con una representación per se y ya. No, por eso... El referéndum, Víctor, es una figura con la que tú puedes revocar el mandato de cualquier funcionario elegible. Sí, en eso ya entra una discusión un poquito técnica. Cuando hablamos de referéndum y plebiscito, hay en parte que tiene una clasificación y una modalidad diferente de acuerdo al país. Por ejemplo, el caso de Venezuela es un poco drástico cuando puede revocar algunos mandatos, inclusive hasta de presidente, de legisladores. Hay que ver, yo estaría de acuerdo en algunos, pero siempre y cuando la población tenga la madurez suficiente y el país tenga la institucionalidad suficiente para no estar todos los días en unos vas y venes. Porque es un arma de doble filo. De doble filo. Entonces, creo que en la República Dominicana tenemos que madurar un poco más, nuestra democracia crecer más y la misma ciudadanía pues usar estos mecanismos ya atendiendo a una necesidad y que el legislador pues no le pueda responder a estas necesidades que ellos tienen. Totalmente de acuerdo, pero en el caso nuestro también podemos pedir la revocación del mandato de un senador, diputado, también de esas figuras. Sí, lo que pasa es que dada la débil institucionalidad en nuestro país, esos mecanismos no se implementan mucho en el Congreso. Y al nuestros partidos políticos no tener, no la madurez, ese quizás no sea el término correcto, no tener la cultura suficiente, pues muchas veces se hacen de la vista gorda, como se dice popularmente, y sus miembros cometen algunas faltas que ellos deben ser los primeros en amonestar, suspender del partido y que el Congreso Nacional se haga cargo de ello. Con señales así es que nos comenzamos a empoderar. Sí, claro, porque eso debería de ser primero una función del partido. Pero claro que sí, los rige aquí vemos que siquiera para verificar la inconducta de un legislador en el Congreso damos muchísima vuelta. Que no debería ser. Claro. Si aspiramos a un país fuerte, a un Congreso que juegue su rol, muchas veces ni siquiera ese legislador debe ser juzgado de manera disciplinaria por una cuestión elemental que le llaman prudencia, vergüenza. Por eso es suficiente para que pueda renunciar a muchas inconductas que pueda cometer. Pero aquí no se hace mucho y entonces la población se debe seguir empoderando para reempujar a que eso se pueda cumplir y podamos tener un Congreso Nacional más fuerte, más consolidado. Ahora bien, Víctor, vivimos ya en otra República Dominicana, ya no es la República Dominicana del pasado. Vivimos, y no solamente la República Dominicana, sino el mundo, ya con las redes sociales, con que ya cualquiera tiene un teléfono, un Twitter, un Instagram, un lo que fuese, y puede ver lo que está pasando, que además podemos ser reporteros de cualquier situación que esté pasando en cualquier parte del mundo y de nuestro país. Ya es muy distinto y la población está muy vigilante y muestra de esto es incluso en este mismo gobierno que se han denunciado algunas irregularidades. O sea que el que se crea que ya vamos a estar como antes y si los partidos políticos no se ponen las pilas, la misma ciudadanía sacará a aquellos que no cumplan, que por cierto son los menos. Lo que pasa es que siempre lo que más se ve y entonces como si hay impunidad, pues entonces todo el mundo se va replicando, son conductas que se van replicando y por eso es que cuando alguien hace algo mal hay que sacarlo, porque si no la manzana podrida daña todo. Vámonos a la pausa, Víctor. Volvemos en el próximo segmento.
Amigos, hoy estamos aquí con el licenciado Víctor Turbí, abogado, un jurista de primera línea, y hablamos sobre, bueno, cómo modernizar, hacer que nuestra justicia promueva lo que es un país democrático. Hemos avanzado, hablábamos de cómo estamos todos vigilantes. Hay cámaras donde quiera porque todos los celulares son cámaras, entonces hay que andar con pie de plomo. Pero al mismo tiempo yo me pregunto, Víctor, por ejemplo, algo tan básico como es la aprobación del Código Procesal Penal. ¿Y cuándo es que eso se va a aprobar, Víctor? Porque tenemos años en esto. Es una buena pregunta, Mónica. Y de verdad, albergamos la esperanza de que se pueda aprobar, aunque sea mediante un consenso. Víctor, ¿cuántas leyes tiene? ¿Cuántos capítulos? ¿Cuántas diferentes tiene ese Código Procesal Penal? ¿Cuántos aspectos incluye? Sí. El anteproyecto que se aprobó la última vez, que ahora está siendo objeto de discusión, revisado, es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque se incorporan ciertos tipos penales que no están sancionados en nuestra legislación. Claro. Por ejemplo, el sicariato. ¿Cómo es posible que a esta altura de juego una legislación o un país como República Dominicana diga que el sicariato no es sancionable? ¿Y tú sabes cuántas mujeres y hombres se le ha atacado con ácido del diablo y eso no está condenado específicamente? Entonces, ¿cuál es la realidad hoy en día? El tranque de las tres causales. O sea que por eso absolutamente es que eso no se ha aprobado. Ese ha sido el tema fundamental. Pero ¿y por qué es que no se saca esto? Bueno, quizás no ha habido la suficiente madurez de parte y parte, porque hay un problema religioso y hay un problema también de género. En honor a la verdad, yo, Víctor Turbí, por una cuestión de convicción, yo soy una persona de fe, pero también me creo ser una persona de ciencia. Entonces, yo creo en las tres causales. Ahora bien, quizás las mujeres, el tema no ha sido lo mejor planteado, porque cuando se dice o se enfoca el tema solo del derecho que tiene la mujer, pues eso les da de lado a la situación. Sí. Si ustedes tienen derecho, estoy de acuerdo con las tres causales, pero tienen que argumentarlo bajo el criterio no solo que es un derecho de las mujeres, sino que es un problema de salud para la familia. ¿Cómo lo es? Y como es un problema de salud, entonces yo integro al hombre. Entonces todos vamos a luchar en contra, si se quiere, del aspecto religioso que todavía no lo entiende así. Pero espérate, Víctor, es que eso yo me lo encuentro, porque es que tenemos que definir, porque tú sabes una cosa, y a mí eso me preocupa, que la mayoría de la gente que defiende que esto no se haga, no sabe cuáles son las tres causales. ¿Tú sabes eso? Cierto. Ellos no entienden, miren señores, cuáles son las tres causales. Una causal es que el feto no pueda vivir, no pueda llegar a término fuera de la madre. Oigan bien, que se va a morir como quiera. Esa es una causal. Repito, que el niño, la criatura que una madre adora, que está en sus entrañas, si cuando salga a la vida no va a vivir. Esa es una causal. O sea que si no va a vivir, pues entonces la otra, que la mujer haya sido violada. ¿Qué hija suya que haya sido violada usted va a querer que ese niño nazca y criarlo? Porque si nace y lo dan adopción, ok, pero eso aquí ustedes saben que no existe. Y la tercera es que la vida de la madre corra peligro. Si esa madre tiene 3 niños, o tiene una, o no tiene ninguna, si se va a morir, ¿quién va a cuidar al niño? O sea, son problemas de salud. Entonces, no estamos diciendo que el aborto debe hacerse. Ahora bien, muchas personas dicen que lo que pasa es que si esto se aprueba, por ahí se van a ir todos. Pero si a eso vamos, entonces no se deben de aprobar las leyes que dicen que el que es inocente que salga a la cárcel, porque por ahí también se van a ir todos. Entonces, tenemos que crecer como sociedad, sincerizarnos. No, en honor a la verdad, lo que dicen eso no saben que lo que se hace menester es que el Estado implemente políticas públicas y mecanismos para tener control sobre eso, porque la ley lo va a establecer de manera clara.
entonces no va a ser un aborto abierto, como dicen popularmente. Va a ser un aborto condicionado a esas 3 causales que usted de manera excelente ha señalado. Ahora, Mónica, mientras todo esto sucede y nos vemos en esta discusión, lamentablemente todos los días se le da muerte a nuestras mujeres y entonces no se sancionan debidamente a los culpables. Exacto, porque también esto va a estar dentro de este nuevo Código Procesal Penal. Que sí, claro que sí. Esta pena a los que maltratan a las mujeres. Claro que sí. Entonces, en honor a la verdad, yo entiendo que lo mejor en este momento es que se le dé una salida al código. ¿Y no puede ser esto por un referéndum? Lo que pasa es que un referéndum se van a implementar mecanismos que ya tienen que ver con gastos económicos. Sí, es el verdad. País ahora mismo en medio de una pandemia verdad, con situaciones sanitarias muy delicadas. Entonces, al fin y al cabo, yo lo que entiendo es que después de un debate como se ha llevado a cabo, se puede aprobar este código penal, que hay muchos tipos penales aquí que no se sancionan, que los jueces todos los días lo deben poner en libertad algunas personas que se entiende que son culpables, pero al no haber la normativa que lo sancione, entonces no se le puede culpar a ese Poder Judicial, porque hay un problema entonces de legalidad. Y entonces, posteriormente, podamos en una ley especial aprobar las 3 causales, pero que esto no sea motivo tampoco para que el Código Penal salga ahora y nos olvidemos de esas 3 causales. Claro. Pero debemos hacerlo así. Ahora, mientras tanto, tenemos años, y esto sigue así, toda la parte perdiendo, toda la parte siendo sacrificado, y al fin y al cabo, la justicia entonces quedando fea, quedando débil, no jugando su rol, porque no tiene las herramientas jurídicas necesarias para ello. Tengo entendido que hasta la ley de alquileres está ahí, todavía una ley de alquileres viejísima que no funciona. Todo esto está retenido, vamos a decir, por lo que es esta modificación del Código Procesal Penal. Sí, para ello se introdujo un anteproyecto de varios que habían, pero uno que finalmente que pasó ya en primera lectura y iba un poco avanzado, que yo creo que hace un gran aporte, porque ese aspecto de alquileres en nuestro país es como usted decir, te alquilo y la persona que usted le alquila pues dura años y años sin pagar, viviendo, muchas veces sin pagar, muchas veces recurriendo en apelación, casación y duramos años y años. Obviamente esto debe ser regulado, bien aclarado, porque es su derecho de propiedad. Claro. Y usted no lo puede poner en manos de una persona que lo esté viviendo por años sin tener un control. Claro, claro. Víctor, vámonos al tema de las AFP y del 30% que dice Botello que debe de repartirse. A mí, tú sabes que la idea me parece lindísima en un momento de pandemia, que se reparta mi dinero que yo tengo ahorrado y ahora lo necesito. Pero ¿qué pasa? Primero, que ese es un dinero por ley que no está líquido, sino invertido, y que eso sería un tsunami económico en un momento como este, que la estabilidad económica está anclada, vamos a decir, la tasa del dólar está relativamente bien, se ha controlado, y esto yo no lo veo económicamente posible. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque volvemos a lo mismo del aborto, que la gente se entusiasma sin conocer a fondo los problemas y no sabiendo de que no me va a servir de nada tener un dinero que me van a dar y esto va a causar una desestabilización económica del país, entonces no estoy en nada. Mira, Mónica, tú sabes que sobre este tema perteneciente al sistema de seguridad social lo hemos abordado por unas cuantas quincenas. Sí. Y tenemos que tratar de ser un poquito coherentes en la vida. Quiero hacer una precisión y es la siguiente. Cuando hablamos del 30%,
por concepto de comisión. No, pero yo no hablo de, espérate, para que la gente no se confunda. Sí, ahí ahora que tú voy. estás hablando del 30% de la comisión que reciben los que manejan los fondos. Voy a hacer el Exacto, aclarando sí. porque mucha gente se lo confunde. Exacto. Cuando hablamos de ese 30% que reciben las AFP por concepto de ganancia, de jugar su rol de intermediación, sí, pues eso es una cosa, el cual aspiramos que debe ser reducido, sí, porque las ganancias son demasiadas. Sí. Ahora bien, cuando hablamos del 30% como devolución, exacto, exacto, en honor a la verdad, yo no estoy de acuerdo con esta devolución. ¿Por qué? Por lo siguiente, de manera breve. Un sistema de seguridad social no es un banco en el cual usted ahorra para retirar el dinero en un momento determinado. De lo contrario, pierde su naturaleza de sistema de seguridad social. En segundo lugar, si esa persona le entregan ese 30%, hay muchos que le falta pocas cotizaciones para ser merecedores de una pensión y no se dan cuenta. Tercer lugar, hay un problema sanitario en el país. Cuando sucede esto, el Estado, el gobierno, es que da los primeros pasos para poder ayudar a los ciudadanos. No, los ciudadanos deben hacer uso de los pocos recursos que tienen y más en un sistema de seguridad social. Además, cuarto, esto tiene un impacto como cualquiera no se lo imagina desde el punto de vista económico. Sí. Ahora bien, ¿en qué sí yo estaría de acuerdo? Y lo establece la ley, lo establecen resoluciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social. En la devolución de aquellas personas que no clasifican para una pensión. Sí. Sí. Y que han trabajado, han laborado y ese dinero está ahí y el sistema no se puede quedar con él. Eso sí, eso es urgente. En eso sí estamos de acuerdo, sí, inclusive simplificar los mecanismos de entrega. Pero antes se llegó a hacer esto, sí, Víctor. Sí, y hay resolución del Consejo. Sí. El tema está claro, lo que pasa es que hay una gran limitante a la hora de retirarlo, hay muchas trabas. A nosotros como oficina nos dicen todos los días, hágase cargo de tal persona o tales personas. Pero esto lleva un procedimiento que a veces tarda 1 año, 2 años, 3 años. Pero eso sí que es grave. Entonces así no. Claro. Hay que simplificarlo. Porque es el dinero de uno y que le corresponde porque no clasificó para pensión. Entonces el sistema le pide toda clase de documentación. No puede ser visto y tratado como leyes adjetivas de derecho común. Hay que darle prioridad a esto porque se trata de un dinero especial que usted elaboró, un aspecto social. Pero yo estaría de acuerdo, obviamente, que este dinero se le pueda devolver como excepción, no así el llamado 30% por lo que hemos señalado. Muy interesante tu acotación. Que estas personas sí hay que devolverle su dinero, que ya no están trabajando, no acumularon el monto de todas las cotizaciones, el número de las cotizaciones, y simplemente hay que devolverle su dinero porque es de ellos su dinero. Vámonos a la pausa, Víctor, y volvemos con muchos otros temas del sistema judicial en nuestro país. Víctor, comenzamos a hablar sobre la Cámara de Cuentas y estos allanamientos que ha habido, estas acusaciones. Todo esto está en proceso todavía. Y yo te preguntaba, muchos dicen que tenemos una estructura de Cámara de Cuentas fuertes, pero yo encuentro que si esto ha pasado, que todavía no se ha aprobado, entonces no es fuerte. Hay muchas cosas que tienen que cambiar. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta situación? Bueno, en honor a la verdad y en sentido general, entiendo que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana es
más que obvio que debe ser fortalecida su estructura, su accionar, porque es un órgano externo importantísimo, no solo porque se consigne en nuestra Constitución como la parte fiscalizadora de los recursos del Estado. Y si en este momento estamos viendo el accionar durante estos años de la Cámara de Cuentas, pues obviamente que estamos ante una debilidad que aspiramos que pueda ser fortalecida no solamente con los recursos económicos, sino también con buenos técnicos para que se puedan hacer auditorías de calidad y que esto vaya en beneficio de una mejor transparencia para las instituciones, para los gobiernos y obviamente para la ciudadanía. Ahora yo lo que te pregunto, Víctor, si la Cámara de Cuentas, este es el gobierno, ¿verdad? Y la Cámara de Cuentas es un organismo externo que audita lo que hace el gobierno para saber que está bien, además de cualquier otra supervisión que pueda tener. Ahora bien, si este organismo, que es el supervisor, no lo hace bien y maquilla las auditorías, entonces tendríamos que tener otro que lo supervise, entonces no acabaríamos nunca. Entonces, ¿qué mecanismo podríamos tener para saber que esto funcione como debe ser? Porque no, el primer mecanismo que tenemos que tener es, de manera sencilla, una Cámara de Cuentas funcional. la actual no es funcional. A mi modo de ver, carece de muchas debilidades. Carece. Debilidades en su accional y en los resultados. Porque muchas veces ella ha publicado que no tiene personal suficiente para hacer esa auditoría es verdad. a las instituciones del Estado. Es verdad. Desde allí comienza una debilidad. Sí, es verdad, Muchas veces ha dicho que tiene que contratar a empresas privadas o autorizar a instituciones para que puedan llevar ¿Pero tú crees a cabo que esto auditorías. es un pretexto o esto es una realidad? Bueno, la cuestión del personal, la cuestión de la estructura es una realidad. Ahora, hay un accionar, De que se agarren de eso. hay un accionar que hay que verlo en detalles y estudiarlo, porque el tema de que usted no tenga un personal adecuado o no tenga un personal suficiente, eso no es suficiente para aún usted teniendo pocos, Claro. no llevar a cabo un accionar y una responsabilidad. Además, una cosa es que no haya los recursos de personal y económico para hacerlo y otra cosa es que se hagan adrede mal. O sea, son dos cosas muy claro distintas. que sí. Entonces, en esta parte, el Ministerio Público hasta ahora ha percibido y entiende que la Cámara de Cuentas ha actuado con poca responsabilidad. Y entonces no tiene por qué existir porque bastante caro que nos sale, además. Sí, es cierto, pero debe de existir. ¿Por qué? Por la sencilla razón del rol tan fundamental que juega. Sí. Nos podríamos imaginar por un momento que las instituciones del Estado, al igual que los poderes del Estado, no sean debidamente auditados. Sí. Entonces tendríamos 3 poderes del Estado y otros poderes totalmente con riendas sueltas, como se dice popularmente. Sí. No, se hace menester, es imprescindible, es necesario la Cámara de Cuentas. Ahora, con otra estructura, con otra organización, con otra visión, con un accionar efectivo y que pueda jugar su verdadero rol que le ha encomendado la Constitución y que por supuesto le encomienda el supervisor general, que lo es el Congreso Nacional, pero que en términos reales no puede tener una supervisión operativa práctica como la ha de tener y desempeñar Unos especialistas, obviamente. Claro, como Víctor, la una Cámara de pregunta. Cuentas. Por ahí leí que la Cámara de Cuentas solo tiene 16 años de creada, ¿o me confundí? No. Jamás. Quizá 16 años se han referido a varios periodos de diferentes personas designadas. La Cámara de Cuentas, si la memoria no me traiciona. Sí, porque yo me acuerdo que cuando Balaguer... No, mucho más para Claro, atrás. sí, pero yo nada más me acuerdo. Lo que pasa es que en un momento determinado funcionó Cámara de Cuentas per se en el ámbito administrativo. Eso fue, ahí fue que cambió. Pero posteriormente y sobre todo
sobre todo, la incorporación y los roles que le da su ley orgánica son tremendos. Sí. Oye, por norma no es, por herramienta jurídica no es, se debe a otros elementos, inclusive muchas veces de carácter político, que no lo podemos negar. Claro. Y que también el Congreso Nacional muchas veces tiene que ver con esto. Porque vamos a ver a cuáles personas se pueden designar allí. Contubernio, que esto siempre porque lo hemos si usted visto. no designa allí personas que tengan ciertos perfiles, usted mañana no podría esperar un trabajo sustancioso. No, si pones una persona que simplemente sea para responder a intereses particulares. Yo creo que debemos de hacer una gran reflexión precisamente en el momento ahora que vamos a nombrar una nueva Cámara de Cuentas. Claro, porque por eso toda esta reflexión, que ya se han hecho muchas entrevistas al respecto, de hecho. Víctor, tú mencionaste que la Cámara de Cuentas tiene que contratar firmas de abogados fuera de lo que son ellos por falta de recursos humanos. Y yo te pregunto, el gobierno dijo que el Ministerio Público iba a tener derecho a contratar firmas de abogados y eso tuvo voces en contra y voces a favor. Voces en contra que decían que podía haber corrupción porque el ministerio señalara pues personas para favorecerlas y voces a favor diciendo de que estas personas especializadas iban a tener más tiempo y se iban a poder dedicar a esto mejor y que esto iba pues a facilitar que no se acumularan muchos casos. ¿Cuál es tu opinión? Sí, una observación que pienso que usted va en ese sentido. La cuestión de la contratación de la Cámara de Cuentas. No, ya exacto. En la Cámara de Cuentas. No es de abogado, es de. No, yo sé, te estoy comparando. En el área. Claro, obviamente auditores. Son auditores. Ahora, lo que sí ha llegado a decir la Cámara de Cuentas es que al no tener personal suficiente, mediante resolución su pleno ha votado decisiones en el cual le ha dicho a instituciones públicas del Estado haga una licitación donde se contrate una empresa que les pueda realizar la auditoría a ustedes porque nosotros no estamos en capacidad. Exacto, la misma institución pública hace la licitación para que la haga, ni siquiera es la Cámara de Cuentas que la hace, sino ellos mismos. Ellos mismos. Que ahí pudiera haber. Claro, hay muchos casos que se han dado así, hay muchas auditorías que se han hecho así. Sin embargo, hay una situación porque hace un tiempo el Tribunal Constitucional dictó una decisión muy interesante en el cual pauta y dice de manera clara que ese tipo de auditoría, cuando se trata de fondos públicos, a instituciones obviamente públicas, debe hacerla exclusivamente la Cámara de Cuentas. O por lo menos contratar en el peor de los casos. Eso implica que esa decisión tiene un aspecto vinculante posterior a que se da. Claro. Quizá algunas auditorías que se hicieron antes de la decisión, no. Sí. Ahora, con relación a tu importantísima parte que señala con relación a los abogados. Que es algo paralelo, porque fíjate que el Ministerio Público es el que hace esto. Sí. Y entonces están autorizando, o hay la disyuntiva de contratar abogados que hagan esta función. En la Cámara de Cuentas obviamente serían auditores. Sí. Bueno, hay una decisión del Poder Ejecutivo en esa parte que se adhiere un poco a lo que es la Contraloría General de la República. Hay un aspecto en discusión ahí muy parecido al de la Cámara de Cuentas. Si bien Exacto. Es cierto que se le da, tiene calidad la Contraloría para contratar y hacer algunas auditorías, pero son especiales. Siempre va a mantener el rol y tiene la última palabra y la última responsabilidad como órgano interno de vigilar los fondos públicos. Sin embargo, habría que ver hasta dónde llegan estas auditorías y la especialidad en qué consiste. Bueno, ojalá que la nueva Cámara de Cuentas tenga la fortaleza de poder realizarlos ella misma. Eso sería lo mejor. Y si no, pues contratar firmas ya muy probadas, porque ahí se pueden colar cosas, ¿verdad?
que pudiera haber ciertos problemas. Víctor, antes de terminar, háblame un poco de cuál es tu opinión sobre estos contratos que se harán en estas alianzas público-privadas tan importantes para hacer tantas obras públicas de infraestructura de infraestructuras y otras. Y también sobre lo que ha planteado Finjus sobre la ley de cabildeo o ¿cómo se llama? De lobismo. Más fino se oye así, ¿verdad? Bueno, iniciando por la última parte, el lobismo muy mencionada en los Estados Unidos. En principio, si es bien regulada, bien detallada, Sí. se podría implementar. Lo que hay que detallarla bien a la hora de su aprobación en el Congreso Nacional y que sea objeto de debate, de estudio y bien diseñada. En cuanto a su primera pregunta con relación a... La otra fue las alianzas público-privadas. Pública-privada. Y me refiero a esto, Sí. Víctor, porque muchas veces los contratos se hacen que solo favorecen al inversionista. Y no digo que solo favorecen el Estado, que sería el otro extremo, porque ahí no lo va a firmar el inversionista. Debe ser algo equitativo, ¿no? Que los dos tengan sus beneficios. Mire, en América Latina, la cuestión de la alianza pública-privada, hay en muchos países que ha dado muy buenos resultados. No, y más allá de América Ejemplo, Latina. Chile, en Sí. materia de infraestructura. Ahora, lo que hay, e insistimos, en que esto sea bien claro. Esto no implica que los inversores y los empresarios pues no puedan obtener Claro, los beneficios, por porque esa supuesto, es porque su si no nadie naturaleza. va, lógico. Ahora nadie. bien, el Estado no puede apostar a ser el perjudicado. El Estado no puede apostar a amarrar un contrato como este contrato que se ha mencionado tanto. Del peaje sombra. El peaje sombra, por ejemplo. Sí. Pero yo creo que se puede hacer siempre y cuando sea bien verificado, bien detallado, con transparencia y que la población vea en realidad qué es lo que se puede hacer, los beneficios que va a obtener y que puede estar de acuerdo, tomarle en cuenta, porque muchas veces lo queremos hacer de espalda a la población, escondido, y después vienen los problemas entonces con los beneficios. No, y esto bien hecho, pues dinamizaría la economía de una manera muy fuerte en un momento donde los empleos es lo que más se necesita. También habló el presidente de la dominicanización de la mano de obra, cosa que yo le encuentro muy necesario en este momento. Yo desde hace muchos años he venido diciendo que esta proporción 80-20 de dominicanos 80% y extranjeros 20% es muy alta, principalmente para la construcción y el campo, pero que se podría ir bajando paulatinamente hasta quizás llegar a conseguir este 80-20, pero de nada nos vale decir que debe ser un 80-20 y que no se haga nada. La idea es comenzar a hacerlo, comenzar a avanzar. Bueno, Víctor, en estos 5 minutos que nos quedan, ¿tú qué podrías decirnos de qué tú esperarías en el futuro cercano, en lo inmediato, vamos a decir en este próximo año que nos queda, que la justicia avance para poder decir que estamos trabajando para una justicia independiente, para la equidad entre los poderes del Estado que ya tú mismo mencionaste y para que nosotros los ciudadanos podamos estar más tranquilas en cuanto también a la seguridad ciudadana, porque sabemos que el hecho de que estos muchachos quizás o otros que son ya criminales, pero otros son muchachones que te quitan una cartera y se van haciendo cada vez más curtidos en lo que es el vandalismo. Claro está, salen de la cárcel inmediato, ni siquiera llegan a ir. ¿Cómo pudiéramos mejorar esta situación? Mira, Mónica, finalmente y de manera breve. Número uno, cuando hablamos de criminalidad y delincuencia, ello se debe a una multiplicidad de factores, comenzando con el diseño y puesta en práctica de políticas públicas de Estado en el ámbito social, que si ello se hace, pues todos los días tendremos menos casos en los tribunales. Eso es lo primero. En segundo lugar, cuando hablamos de la justicia, tenemos que hablar de una parte clave, que es fortalecimiento.
fortalecimiento del Ministerio Público, pero también jugando su rol natural, que es de representar a la sociedad. Cuando creo que Víctor es culpable o posible responsable, le imputo un hecho. Claro. Pero cuando entiendo que no lo es, tengo que hacerlo con objetividad, que es su principio natural, objetivo. Y por supuesto el Poder Judicial jugar un rol más activo, más responsable con sus decisiones, con sus acciones. Finalmente, en cualquier sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público no salen a la población o buscan en los sectores para que los apoyen. Sus acciones, sus posturas, sus decisiones son las que hacen que un pueblo les respete, claro, le admire y pueda decir: me siento orgulloso de ese Poder Judicial porque es funcional y tiene garantía para los dominicanos y para el mundo. Víctor, finalmente, como última pregunta, ¿tú crees que el Ministerio Público actual, que ahora nuestra procuradora adjunta, los demás, están trabajando bien, están haciendo bien tanto en los últimos casos que hemos visto? ¿Qué faltaría? El mismo caso de Brecht, ¿en qué está? Lo que está pendiente en la justicia, ¿qué me dices de eso? Yo diría en cuanto al Ministerio Público, hasta ahora mismo, regular. No malo, no bien, regular. ¿Por qué? Porque sus acciones así lo han dicho. Caso hipotético, te pongo un solo ejemplo. Si a Víctor de manera particular, muy personal, le dicen: debió practicarse un allanamiento a la Cámara de Cuentas en este momento. Yo digo, en el fondo, quizá era justificable, pero no, porque se le da una puñalada a una institución tan importante como esa y que tiene un efecto no solamente para la democracia de la República Dominicana, sino para el mundo. No vamos a designar ahora mismo miembros. Si lo vamos a designar, vamos a esperar el momento. Le podríamos requerir todo lo que sea, nos lo iba a dar como Ministerio Público y podíamos, si entendíamos del lugar, imputarle lo que sea a cada miembro o allanar, practicar en sus residencias. O sea, no lo veía. No veías que era el momento. No lo veía imperioso ahora, porque tú tienes que poner en equilibrio, una democracia, lo que son las instituciones. Lo que se pierde, eso implica que mañana, si hay una falla de 4 o 5 jueces del Tribunal Constitucional, el Ministerio Público también practica un allanamiento. Entonces, así no. O sea, pero eso lo veo yo de manera particular, entendiendo que hay mecanismos y herramientas para tú poder conseguir lo que busca: imputar, someter, procurar justicia, pero no dañar una parte que es fundamental del sistema, del Estado y del pueblo dominicano. 30 segundos. ¿Tú crees que el caso Odebrecht progresará en los próximos meses? ¿Cuál de ellos? Bueno, son tantos, pero en general. El que se está conociendo ahora. El que se está conociendo actualmente. Ahora. Sí. Parecería. Sí, porque faltan muchos. El que se está conociendo ahora, en honor a la verdad, parecería que hay muchas debilidades procesales y técnicas. Siempre se dijo esto, ¿eh? No quiere decir que no se pueda retener faltas a los justiciables, a los imputados, pero carece de muchas debilidades. Otros que puedan venir, habría que ver cómo se presentan, ¿verdad? Exactamente, sin más nada. Porque se habló de muchos nombres y de muchas cosas y eso se ha quedado como en el aire. Víctor, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estos temas tan importantes que es sobre todo el sistema de justicia de nuestro país, la República Dominicana, al que amamos entrañablemente. Amigos, gracias por su sintonía.